Perú, una tierra de paisajes misteriosos y fauna emblemática, donde la belleza natural nunca deja de sorprender. Pero bajo estas escenas se esconde un mundo hostil, donde cada criatura recorre su propio camino hacia la supervivencia. Entonces, ¿qué permite que la vida persista y se adapte en una tierra tan desafiante? Perú salvaje, entre la vida y la muerte. Perú se extiende desde la árida costa del Pacífico hasta lo más profundo de la cuenca del Amazonas, atravesando los imponentes Andes, una de las cordilleras más altas del planeta. En un área relativamente pequeña, el país reúne ecosistemas completamente diferentes, que no existen de forma aislada, sino que están unidos por la geografía, el clima y las adaptaciones de la vida misma. Al oeste, el desierto costero casi no recibe lluvias, pero limita con mares ricos en nutrientes alimentados por la fría corriente de Humboldt. En el centro, los Andes se elevan como una pared de clima extremo, donde las temperaturas bajan y el oxígeno se diluye, lo que obliga a todos los organismos a adaptarse o ser eliminados. Y al este, la selva amazónica se abre a un mundo cálido, húmedo y denso que rebosa de vida, lo que contribuye a crear un Perú con una de las biodiversidades más resistentes del planeta. En medio de las tierras altas rocosas y los pastizales alpinos de los Andes, el puma sudamericano se mueve en silencio. Sin patrones brillantes ni rugidos atronadores, su pelaje grisáceo se confunde con la tierra y la hierba seca. El puma es el felino de mayor tamaño y con el área de distribución más amplia de América, ya que se encuentra desde los bosques tropicales hasta las montañas nevadas. Pero es aquí, en los Andes, donde su capacidad de adaptación se lleva al límite. Una hembra está criando a sus cachorros, escondidos en una grieta rocosa protegida. Los pequeños esperan, nacen ciegos, frágiles y completamente dependientes. La madre caza sola y regresa en silencio. No hay manada, ni ayuda. A esta altitud, la supervivencia de la próxima generación depende por completo de un solo individuo.
El cuerpo del puma está diseñado para terrenos traicioneros. Sus largas y poderosas patas traseras le permiten dar grandes saltos, y su larga cola le ayuda a mantener el equilibrio durante los giros repentinos. No persigue a sus presas a lo largo de grandes distancias. En cambio, el puma se acerca con cuidado, utilizando las pendientes y las rocas a su favor. A lo lejos, pasta una manada de guanacos. Muy alertas y con una vista aguda. No son presas fáciles. El puma observa desde arriba, esperando pacientemente. Cada error debe pagarse con energía. Y en los Andes, la energía es vida. La caza se desarrolla rápidamente. El puma carga cuesta abajo. Acortando la distancia en segundos. Un individuo se separa de la manada. La breve persecución llega a su fin. La madre ha tenido éxito. Arrastra a su presa hasta su guarida, suficiente para alimentar a sus cachorros durante muchos días. En los Andes, cada caza no solo es la supervivencia de un individuo, sino la continuación de todo un linaje de vida. Al caer la tarde, el puma se funde con la oscuridad de las montañas rocosas, sin dejar rastro, sin mostrar su fuerza. En esta tierra inhóspita, un gobernante no necesita ser visto, solo existir. Por encima de las laderas donde caza el puma, el cielo andino se abre a otro mundo. Una enorme silueta oscura se desliza silenciosamente por el aire. Es el cóndor andino, el ave voladora más grande del hemisferio occidental, con una envergadura de más de 3 metros, que aprovecha las corrientes térmicas que se elevan desde las laderas de las montañas para volar casi sin esfuerzo. Con su inmenso cuerpo y sus enormes alas, rara vez necesita batirlas, ya que es capaz de volar durante horas gracias a su refinado conocimiento del viento y el terreno. A diferencia de los depredadores terrestres, el cóndor no mata. Su función es completar el ciclo de la vida,
limpiar lo que queda, prevenir la propagación de enfermedades y devolver los nutrientes al ecosistema de alta montaña. En la antigua cultura andina, el cóndor era más que un simple pájaro. Se le consideraba un mensajero entre el mundo humano y los dioses, que llevaba las almas de los difuntos hacia el cielo. Su presencia en los cielos se consideraba antiguamente un signo de orden y equilibrio. Hoy en día, cuando los cóndores andinos siguen volando en círculos sobre estas montañas, es una prueba de que el ecosistema de alta montaña sigue funcionando. Cuando desaparecen, no solo el cielo se queda vacío, sino que el ciclo de la vida misma comienza a fracturarse. Surge el bosque nuboso, un lugar donde el aire está cargado de humedad. La luz se filtra a través de las capas de hojas y la vida existe en un estado frágil. En este mundo de un verde intenso, el oso de anteojos se mueve silenciosamente. Es la única especie de oso de América del Sur. Las marcas claras alrededor de sus ojos y hocico forman figuras parecidas a una máscara, y cada individuo tiene un patrón único. Su cuerpo es enorme, pero sus pasos son tan suaves que rara vez deja huellas claras. A diferencia de la imagen de los feroces osos depredadores, el oso de anteojos se alimenta principalmente de plantas, las frutas, los brotes de bambú. Las hojas jóvenes y las bromelias silvestres constituyen la mayor parte de su dieta. Sus poderosas mandíbulas le permiten triturar los tallos duros de las plantas, mientras que sus largas garras le facilitan la escalada. Una habilidad poco común entre las especies de osos grandes. Durante la mayor parte de su vida, el oso de anteojos vive solo. Cada individuo utiliza un amplio territorio, evitando los conflictos y rara vez entrando en confrontación directa. En el bosque nuboso, donde la energía es limitada, la calma y la eficiencia son las claves para la supervivencia. Pero el papel del oso de anteojos no termina con la supervivencia individual. Cada fruta silvestre que come, cada semilla que transporta, se dispersa a lo largo de caminos difusos a través de la niebla. De esta manera, el oso de anteojos se convierte en un silencioso jardinero del bosque nuboso, sosteniendo la regeneración de la vegetación a estas altitudes. En el extremo oriental de los Andes, donde el bosque nuboso desciende gradualmente, un destello de color rojo anaranjado resplandece entre las copas de los árboles. El gallito de las rocas andino, ave nacional de Perú, aparece por un breve instante y luego desaparece rápidamente entre las sombras del bosque. Con su brillante plumaje y sus antiguos lugares de apareamiento, esta ave reservada es tanto un símbolo nacional como una señal de que la frontera entre las altas montañas y la selva tropical está empezando a difuminarse.
A medida que nos desplazamos hacia el este, la altitud desciende metro a metro. Los imponentes troncos de los árboles se elevan sin fin, y poco a poco aparece ante nuestros ojos la selva amazónica. Escondido entre la umbría vegetación del sotobosque de la selva amazónica, el jaguar se mueve sin hacer ruido. Se trata del felino más grande de América. Su cuerpo robusto y sus mandíbulas inmensamente poderosas le confieren la mayor fuerza de mordida entre los felinos, capaz de perforar el cráneo o la dura coraza de sus presas. Su pelaje dorado, marcado con patrones de rosetas únicos para cada individuo, rompe su silueta, lo que le permite mezclarse perfectamente con la luz moteada de la selva tropical. A diferencia de la mayoría de los otros felinos grandes, el jaguar está estrechamente vinculado al agua. Nada bien, bucea con confianza y a menudo caza a lo largo de ríos y bosques inundados, áreas ricas en alimento, pero también llenas de riesgos. Hoy se acerca a la orilla de un río. En el agua marrón y turbia se eleva un pequeño banco de arena, expuesto al sol del mediodía. Sobre él, un caimán yace inmóvil, con el cuerpo estirado para absorber el calor. El jaguar observa sin prisas. Su cuerpo se agacha, y cada paso que da apenas produce ruido sobre el barro húmedo. La distancia desaparece gradualmente. Entonces comienza el ataque. El caimán yace inmóvil. El jaguar permanece inmóvil por un momento, respirando con dificultad, y luego arrastra a su pesada presa hacia las sombras del bosque ribereño. No hay rugido victorioso. En el Amazonas, el silencio mismo es la señal del éxito. Los jaguares viven en soledad y ocupan vastos territorios. Solo durante la temporada de apareamiento se buscan unos a otros, para luego separarse rápidamente. Las hembras crían a sus cachorros solas, enseñándoles a cazar en un mundo en el que solo unos pocos llegan a la edad adulta. La presencia silenciosa del jaguar ayuda a mantener el orden en todo el ecosistema. Mientras el depredador alfa siga ahí, el bosque seguirá funcionando según las leyes establecidas hace millones de años. El río vuelve a la calma después de la violenta caza.
una forma de color rosa pálido sale a la superficie, rompiendo el agua con un pequeño anillo de ondas. Es el delfín del río Amazonas. A diferencia de los delfines oceánicos, con cuerpos elegantes y movimientos rápidos, el delfín de río tiene una complexión más robusta, un hocico largo y un cuello flexible, un rasgo poco común entre los cetáceos. Su característico color rosado no siempre es visible. Cuando son jóvenes, son grises. Con el tiempo, debido a los densos vasos sanguíneos bajo la piel y a los golpes y abrasiones de la vida, el cuerpo cambia gradualmente a un tono rosado pálido, más intenso en los individuos completamente desarrollados. En las turbias aguas del Amazonas, esta coloración no los hace fáciles de detectar. En las culturas de las comunidades indígenas, el delfín del río Amazonas no es simplemente un animal, se le considera el espíritu del río, un ser que aparece y desaparece sin dejar rastro, dejando la superficie del agua en calma, como si nunca hubiera sido perturbada. En el Amazonas, no todas las criaturas dominan por su fuerza. Algunas sobreviven gracias a una sutil adaptación, viviendo en la frágil frontera entre el agua, el bosque y el mito, como el delfín rosado de este mismo río. Entre las altas ramas, el perezoso de 3 dedos cuelga suspendido, casi inmóvil. Con sus largas extremidades y sus garras curvas en forma de gancho, pasa la mayor parte de su vida colgado boca abajo de los árboles. Su cuerpo compacto y sus movimientos tan lentos que apenas se perciben hacen del perezoso de 3 dedos una de las criaturas más fáciles de pasar por alto del Amazonas. Esa lentitud no es una debilidad, sino una estrategia de supervivencia. Su dieta consiste principalmente en hojas, bajas en energía y difíciles de digerir. Para adaptarse, todos los procesos de su cuerpo se reducen al mínimo. El pelaje áspero del perezoso no solo le sirve para mantenerse caliente. En los pequeños surcos entre los pelos crecen algas y microorganismos que tiñen su cuerpo de un color verde pálido. Esta capa natural permite al perezoso de 3 dedos camuflarse perfectamente en el dosel, escapando de la mirada de los depredadores desde arriba y desde el suelo. La vista del perezoso es mala y sus reflejos son lentos, pero a cambio es excepcionalmente bueno escondiéndose. Cuando aparece el peligro, el perezoso no huye, se queda quieto, confiando en su camuflaje y en su propia paciencia. A su alrededor, el dosel amazónico nunca está en silencio. Los colibríes pasan como destellos de luz. Los guacamayos rojos llenan el aire con sus fuertes gritos. Las ranas venenosas de colores vivos advierten con sus intensos tonos y, en algún lugar por encima,
El águila arpía, la cazadora de los cielos, observa en silencio. En este mundo en constante movimiento, el perezoso de 3 dedos existe a su manera, sin competencia, sin prisas. En el Amazonas, donde la vida se mide a menudo por la velocidad y la fuerza, el perezoso de 3 dedos demuestra que la lentitud también puede ser un camino hacia la supervivencia. Los ríos del Amazonas no terminan en la selva tropical, sino que llevan la vida a través de los Andes, fluyendo hacia el oeste, donde la tierra se cierra y se abre el Océano Pacífico. Aquí, el desierto se encuentra con el mar. La tierra es árida y casi no recibe lluvia, pero en alta mar, la fría corriente de Humboldt asciende desde las profundidades, trayendo consigo grandes cantidades de nutrientes. Esta paradoja crea uno de los ecosistemas marinos más ricos del planeta. En los afloramientos rocosos de la costa, los pingüinos de Humboldt se apiñan juntos. No viven entre el hielo y la nieve, pero se han adaptado al clima frío que crea la corriente. Sus densas plumas y sus cuerpos aerodinámicos les permiten bucear a gran profundidad y cazar peces en aguas frías. En tierra, son torpes y silenciosos. Bajo el agua, se convierten en ágiles cazadores. No muy lejos de allí, los leones marinos sudamericanos dominan las costas rocosas. Cientos de ejemplares se reúnen en grandes colonias, y sus gritos resuenan entre el viento y las olas. En tierra, descansan, compiten por el espacio y cuidan de sus crías. En el mar, son ágiles depredadores. Pero no todas las amenazas provienen del océano. A veces surgen conflictos en la costa, cuando los leones marinos se enfrentan a manadas de perros salvajes, una clara señal de la intersección entre el mundo salvaje y la humanidad. Más lejos de la costa, la superficie del mar parece tranquila. Pero bajo las profundas aguas azules, las ballenas azules están migrando. Como los animales más grandes que jamás hayan existido en la Tierra, se mueven lentamente a lo largo de la costa peruana en busca de alimento abundante. Cada latido de su corazón resuena como un recordatorio del antiguo pasado del océano. Arriba, pelícanos y cormoranes se zambullen en el agua en oleadas, siguiendo a los bancos de peces. Cada zambullida completa un ciclo de vida. El mar alimenta a las aves nutren la costa, y las corrientes oceánicas mantienen todo en movimiento. Desde las frías y rocosas tierras altas de los Andes, donde los pumas y los cóndores andinos ponen a prueba los límites de la supervivencia. Pasando por la densa selva amazónica con jaguares, delfines rosados y perezosos de 3 dedos, hasta llegar a la árida costa del Pacífico, enriquecida por las frías corrientes oceánicas.
Perú emerge como una cadena de mundos unidos por frágiles conexiones. Cada especie desempeña un papel insustituible dentro de un orden natural moldeado a lo largo de millones de años. Pero ese orden se encuentra ahora bajo una presión sin precedentes. La deforestación, la minería, la sobrepesca, la contaminación de los océanos y el cambio climático están reduciendo constantemente los hábitats de la vida silvestre y alterando las relaciones ecológicas que antes estaban en equilibrio. Perú ha protegido y sigue protegiendo sus tesoros naturales a través de parques nacionales, reservas marinas y la participación cada vez más importante de las comunidades indígenas. Sin embargo, en un mundo interconectado, estos esfuerzos no serán suficientes sin una responsabilidad compartida. Porque la naturaleza no existe dentro de las fronteras. La degradación de las cumbres de los Andes, las profundidades de la Amazonía o las costas del Océano Pacífico es una advertencia para todo el planeta. Proteger Perú es también proteger el futuro de la vida en la Tierra. La sabana africana no es solo el territorio de los depredadores. Cuando se ven acorraladas, las presas también pueden contraatacar, convirtiendo el miedo en furia. Esta es la historia del momento en que se invierte el orden, la batalla final. La batalla final. Cuando la presa contraataca con furia. La mañana en la sabana africana comienza en silencio. Los primeros rayos de sol se extienden por el suelo seco, resaltando las finas capas de polvo que aún flotan en el aire. A lo lejos, una manada de búfalos cafres se mueve lentamente por la pradera abierta. Al frente hay un viejo búfalo macho, de complexión robusta, con gruesos cuernos fusionados que forman un escudo natural. Las viejas cicatrices grabadas en su piel son huellas de muchas estaciones secas, de muchos enfrentamientos pasados. Camina con calma, pero cada movimiento denota alerta. Detrás de él, la manada mantiene una formación compacta, depositando una confianza absoluta en su experimentado líder. Los búfalos cafres se encuentran entre los animales ungulados más formidables de África, no solo por su tamaño y fuerza, sino por el vínculo inquebrantable que existe dentro de la manada. Las crías se mantienen siempre en el centro, rodeadas por los adultos. En esta vasta sabana, la unidad es la línea de defensa más eficaz. Pero esa seguridad siempre es frágil.
Escondida entre la hierba alta, una manada de leones observa en silencio. Esperan pacientemente, eligiendo el momento adecuado. Cuando un búfalo en el borde de la formación se detiene por un instante, el ataque estalla de inmediato. Al final, los leones salen victoriosos. Un miembro de la manada de búfalos del cabo cae. El resto de la manada se retira lentamente, manteniendo una distancia prudencial. No hay pánico, ni estampida caótica. Para los búfalos cafres, la historia no termina ahí. Sus ojos oscuros permanecen fijos en la manada de leones. Recuerdan el olor, la forma y cada movimiento de los que atacaron. En el mundo de los búfalos cafres, la memoria no se desvanece rápidamente. Lo que ocurre hoy les acompañará en el camino que les queda por recorrer. La manada de leones continúa su comida, sin saber que, a partir de este momento, se han convertido en parte de la memoria de la manada. Se acaba de formar un vínculo invisible, no de miedo, sino de recuerdo. Y en la sabana africana, esos recuerdos rara vez pasan en silencio. El movimiento de la manada de búfalos desaparece gradualmente tras finas olas de polvo. La sabana se abre a un ritmo de vida diferente, más lento, pero no menos profundo. En un abrevadero que queda en medio de la estación seca, se reúnen los elefantes africanos. Los elefantes jóvenes son los primeros en romper el silencio. Juegan torpemente a la orilla del agua, utilizando sus cortas trompas para salpicar agua al aire y luego trotando alrededor de la manada. Cada paso es aún inestable, pero sus enormes cuerpos están siempre cerca, proporcionándoles protección en silencio. Los elefantes adultos forman un amplio círculo. Beben lentamente, sacando agua con sus trompas y vertiéndola en sus bocas, a veces rociando agua sobre sus espaldas para refrescar su gruesa piel. Nadie da órdenes, pero la formación nunca es aleatoria. Los jóvenes están en el centro. Los individuos más grandes forman el anillo exterior. Los elefantes africanos son los animales terrestres más grandes del planeta. Un adulto puede medir más de 3 metros de altura y pesar hasta 6 toneladas.
pero su influencia va mucho más allá de su tamaño físico. Cada paso que da un elefante deja una huella en el paisaje circundante. Cuando los elefantes rompen ramas o derriban árboles pequeños para alimentarse, abren caminos para que entre la luz del sol, lo que permite que crezca la hierba. Cuando excavan en el suelo en busca de agua durante la estación seca, los pozos de agua resultantes se convierten en fuentes de vida para muchas otras especies, desde antílopes y aves hasta carroñeros. Y cuando los elefantes recorren largas distancias, las semillas que llevan consigo se esparcen por la sabana, dando lugar a nueva vida en lugares que parecen áridos. No es casualidad que a los elefantes se les denomine ingenieros del ecosistema. Viven en familias muy unidas, lideradas por una hembra anciana, portadora de la memoria colectiva de la manada. Esa memoria permite a los elefantes recordar antiguas rutas migratorias. Pozos de agua que una vez salvaron a la manada durante las sequías, e incluso regiones que deben evitarse. Cuando una cría se sale del ritmo, la trompa de un adulto se extiende inmediatamente, tocándola suavemente y guiándola de vuelta al círculo de seguridad. Resuenan sonidos graves y retumbantes, demasiado profundos para que los humanos los oigan con claridad, que sirven para que los elefantes se mantengan en contacto, incluso cuando están separados por muchos kilómetros. En ese momento, el abrevadero es más que un simple lugar para beber. Es el centro de la vida, donde seres gigantescos mantienen en silencio el ritmo respiratorio de toda la sabana. En un mundo salvaje lleno de competencia, los elefantes africanos no dominan mediante la agresividad. Moldean su entorno con su presencia, con su memoria y con las pesadas huellas que dejan en la tierra seca. Al abandonar el abrevadero donde aún se reúnen los elefantes, la sabana se vuelve más amplia y vacía una vez más. El viento barre la hierba baja, llevando consigo el aroma de la tierra seca y los arbustos calentados por el sol. En ese espacio aparece un rinoceronte. Se mueve lentamente, casi indiferente al mundo que lo rodea. Su enorme cuerpo está cubierto de una piel gruesa y arrugada, que se asemeja a una antigua armadura. El rinoceronte tiene mala vista, pero su olfato y su oído son extremadamente agudos. Cada brisa que pasa le aporta información que sus ojos no pueden ver. A diferencia de los elefantes o los búfalos del Cabo, los rinocerontes son animales solitarios. Rara vez se reúnen en manadas. Solo se juntan durante la temporada de apareamiento o cuando comparten un abrevadero. Esta soledad no es una debilidad. En la sabana, un rinoceronte adulto casi no tiene enemigos naturales. Su gran tamaño, su considerable fuerza y su afilado cuerno obligan a la mayoría de los depredadores a mantener la distancia.
Los rinocerontes pasan la mayor parte del día alimentándose. Pastan hierba o arbustos bajos, lo que ayuda a evitar que la vegetación crezca en exceso. Los caminos que crean al moverse se convierten gradualmente en rutas utilizadas por muchas otras especies, lo que abre nuevos espacios dentro de las densas praderas. Pero bajo esa presencia tranquila se esconde una cruda realidad. Hoy en día, la mayor amenaza para los rinocerontes no proviene de los leones ni de las duras condiciones naturales, sino de los seres humanos. El cuerno de su nariz, que no es más que una uña comprimida, se ha convertido en la razón por la que esta especie es cazada sin piedad. Los cazadores furtivos emergen al amparo de la oscuridad, portando armas modernas que hacen inútil incluso la armadura natural del rinoceronte. En muchas regiones de la sabana, las pesadas huellas que han marcado la tierra durante miles de años se están desvaneciendo lentamente. Cada rinoceronte perdido no solo es la pérdida de una vida, sino la desaparición de una pieza vital del ecosistema. El rinoceronte sigue caminando, sin saber que su propia existencia está amenazada. En la vasta sabana, se erige como símbolo de la fuerza ancestral, silencioso, resistente y más frágil que nunca. El tiempo pasa en la sabana sin dejar marcas claras. El sol sale y se pone. El viento cambia de dirección. Lluvias breves van y vienen, dejando manchas dispersas de hierba verde en medio de la tierra agrietada y seca. La manada de búfalos del Cabo continúa su viaje. La manada crece a medida que nacen las crías y se reduce cuando los individuos más viejos ya no pueden seguir el ritmo. El macho dominante sigue ahí, más lento que antes, pero sin haber abandonado nunca su posición. La temporada de apareamiento llega y se va. Estallan batallas en las que chocan los cuernos y el polvo llena el aire. Se restablece el orden dentro de la manada. Sin embargo, en medio de todos estos cambios, un recuerdo permanece intacto. La manada de leones no aparecen a menudo, pero cada vez que el olor de los leones llega con el viento, la manada de búfalos cambia inmediatamente. La formación se aprieta. Los individuos adultos se mueven instintivamente hacia los bordes exteriores. No se necesita ninguna señal clara. Todos los miembros lo entienden. Entonces, un día, en una pradera baja cerca de una fuente de agua que se está secando gradualmente, los dos grupos se encuentran de nuevo. La manada de leones ya no es tan fuerte como antes. Algunos individuos han envejecido, los cachorros han crecido, pero carecen de experiencia. Aún así, los búfalos del Cabo siguen siendo una presa tentadora.
Los leones se acercan, probando la reacción de la manada. Y entonces se presenta una oportunidad para la manada. Las leonas cargan hacia adelante. Los búfalos del Cabo se defienden. Al final, la manada de leones se ve obligada a retirarse, y la victoria es para la manada de búfalos del Cabo. En la sabana, la victoria no siempre viene de la velocidad o las garras. A veces viene de la paciencia, la memoria y la fuerza de una manada que nunca olvida. Donde el río se ha estrechado tras semanas de sol implacable, un tramo de agua permanece inmóvil en medio de la sabana. El agua es turbia y poco profunda, y refleja el cielo blanqueado por el sol y los arbustos desnudos a lo largo de las orillas. Bajo esa superficie, una manada de hipopótamos está sumergida. A primera vista, parecen casi inmóviles. Solo los ojos, las orejas y las fosas nasales sobresalen del agua, dispersos como rocas a la deriva. Pero bajo esa apariencia tranquila se esconden cuerpos enormes, que pesan varias toneladas. Siempre listos para reaccionar. Un solo movimiento pequeño es suficiente para hacer temblar el agua, y se extienden lentas ondas que se desvanecen poco a poco. Los hipopótamos pasan la mayor parte del día en el agua. Su gruesa piel pierde humedad fácilmente, y este río en retroceso, aunque reducido a un pequeño tramo, sigue siendo un refugio vital contra el calor intenso. En ese espacio reducido, se mantiene un orden estricto, un amplio bostezo, que revela dientes largos y anchos. No es un signo de cansancio, sino una advertencia silenciosa. A pesar de su aspecto pesado y lento, los hipopótamos se encuentran entre los animales más peligrosos de África. No cazan, pero son extremadamente agresivos cuando se viola su territorio. Los leones, las hienas e incluso los cocodrilos saben que las aguas ocupadas por los hipopótamos no son lugares para tentar a la suerte. A medida que el sol se pone lentamente, la manada de hipopótamos abandona lo que queda del río. Silenciosamente salen a tierra firme y siguen caminos familiares para alimentarse en las praderas. Cada noche, un individuo puede pastar decenas de kilogramos de hierba, cortándola cerca del suelo con sus labios gruesos y poderosos.
Estos viajes nocturnos sirven para algo más que la propia supervivencia de los hipopótamos. Sus excrementos y huellas transportan nutrientes del río a la tierra, alimentando la hierba y un sinfín de organismos más pequeños. De esta manera silenciosa, los hipopótamos conectan dos mundos, el agua y la tierra, manteniendo ininterrumpido el flujo de la vida. En la luz del atardecer, la silueta de un cocodrilo se desliza cerca de la orilla del agua. Al instante, el río cobra vida. Un hipopótamo levanta la cabeza y emite un sonido profundo y resonante. El cocodrilo se retira rápidamente. En estas aguas, el hipopótamo es el verdadero gobernante. En la dura sabana africana, la fuerza no siempre proviene de las garras o la velocidad. A veces, reside en la presencia perdurable de una criatura enorme, oculta bajo aguas aparentemente tranquilas. Cuando el sol se hunde por completo en el horizonte, el calor del día da paso al frío seco de la noche africana. El agua restante se calma. Los hipopótamos han abandonado el río, dejando tras de sí senderos que conducen a la oscuridad. Pero la sabana no duerme. Desde la distancia, se oyen sonidos extraños, graves, agudos, entrecortados, como risas distorsionadas que resuenan en la noche. Las hienas han llegado. Se mueven en pequeños grupos, dispersándose y volviéndose a reagrupar, cambiando constantemente de posición. Bajo la pálida luz de la luna, sus cuerpos se inclinan hacia adelante, con los hombros altos y las patas traseras más bajas, lo que les da un paso inusual pero resistente. No tienen prisa. La noche es su dominio. Las hienas son animales con una estructura social compleja. Sus clanes se organizan bajo un sistema matriarcal, en el que las hembras dominan a los machos. Las hembras más grandes deciden la dirección del movimiento, el acceso a la comida e incluso la reproducción. Cada llamada, cada postura corporal tiene un significado, lo que ayuda al clan a mantener el orden en la oscuridad. No son simplemente carroñeras. Como muchos creen, las hienas son cazadoras eficientes, capaces de derribar antílopes, cebras e incluso obligar a los leones a renunciar a su presa. Sus mandíbulas extremadamente poderosas les permiten triturar huesos, aprovechando casi todas las partes de los cadáveres que encuentran. Son criaturas que viven en medio de los conflictos de la sabana, sin dominar por su fuerza absoluta, sino por su inteligencia, resistencia y capacidad de adaptación. Cuando llegue el amanecer, las hienas volverán a desaparecer entre las sombras, pero sus huellas, en los cadáveres, en el suelo arenoso y en el orden de supervivencia de la sabana, permanecen. A medida que amanece de nuevo sobre la sabana africana, los sonidos de la noche se desvanecen gradualmente. El río, cada vez más pequeño, yace en silencio, con huellas de hipopótamos impresas en el barro húmedo.
A lo lejos, la manada de búfalos del Cabo continúa su viaje. Los elefantes africanos abandonan lentamente el abrevadero y las hienas se disuelven en los últimos restos de oscuridad con las primeras luces del día. Cada especie, a su manera, desempeña un papel insustituible. Los búfalos del Cabo mantienen el equilibrio entre presas y depredadores. Los elefantes dan forma al paisaje con cada uno de sus pesados pasos. Los hipopótamos conectan el río y la pradera. Las hienas limpian lo que queda, devolviendo los nutrientes al suelo. La sabana sobrevive no gracias a una sola especie más fuerte, sino al frágil entrelazamiento de todas ellas, pero ese equilibrio está sometido a una presión mayor que nunca. A medida que la tierra se reduce, las fuentes de agua se secan y la caza furtiva continúa. No es solo una especie la que se ve amenazada, todo un ecosistema, con millones de años de evolución, puede colapsar en solo unas pocas generaciones. Las historias de la sabana no solo tratan sobre la supervivencia salvaje, son recordatorios de que los humanos también formamos parte de este mundo natural. Cada decisión que tomemos hoy sobre cómo utilizamos los recursos, protegemos la vida silvestre y preservamos los hábitats, determinará si las manadas de búfalos seguirán caminando, si las crías de elefantes seguirán jugando junto a los abrevaderos, o si la risa de las hienas seguirá resonando en la noche. Proteger la naturaleza no consiste en preservar un paisaje hermoso. Se trata de mantener la vida en movimiento, tanto en la sabana africana como en el planeta que llamamos hogar.